Mi nombre es Soledad Romero, soy docente práctico de la Cátedra de Gestión de Datos de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Este video trata sobre la resolución del ejercicio número 2 de la Guía de Trabajos Prácticos titulado Banco. Se pretende, dado un enunciado que especifica las necesidades de información de un cliente, obtener una solución, es decir, un conjunto de tablas normalizadas en tercera forma normal. Arribaremos entonces a un conjunto de tablas como la solución que se presenta. Empezamos. El primer paso consiste en leer detenidamente el enunciado e identificando palabras que denoten nombres de relaciones o bien nombres de atributos. Aquí se remarca con color o se puede utilizar alguna otra técnica y se va construyendo una lista de atributos o relaciones. En algunos casos suele haber listados o reportes que es necesario obtener. Aquí también se identifican posibles atributos y posibles relaciones. La lista obtenida no es más que la tabla origen o relación sin normalizar. Vamos a leer entonces el enunciado. Un banco privado posee un sistema informático integral para el manejo de las cuentas de sus clientes. Hasta ahora tenemos cuentas y clientes. Un módulo de este sistema que se ejecuta en la casa central recibe diariamente de las sucursales las boletas de depósito o extracción de fondos de cajas de ahorro para su procesamiento. Este módulo actualiza las cuentas y emite un listado para cada sucursal donde informa los movimientos y el saldo de la cuenta de cada cliente de dicha sucursal. A su vez, informa a gerencia cada vez que una cuenta ha llegado al mínimo autorizado para cada una. Tener en cuenta que puede existir el mismo número de cuentas en distintas sucursales. En cada boleta pueden registrarse distintos tipos de movimiento, depósito, extracción. Un cliente puede presentar más de una boleta en el mismo día. Y las boletas tienen números únicos independientes de la sucursal. Las boletas de depósito, extracción, tienen como datos el número de sucursal, el número de cuenta, la fecha de la operación, el tipo de movimiento que se está realizando, el monto y el número de la boleta. Siempre resulta útil ponerle datos a las tablas. En la figura de la tabla con datos se puede ver representadas a 7 boletas con datos de 4 clientes, aquí tenemos los clientes, y datos de 4 cuentas. Al colocarle datos también se puede ver que el mismo número de cuenta, la 10.026, existe para la sucursal 4 y también existe para la sucursal 8. También que el cliente 109 tiene dos cuentas, la cuenta 10.026 de la sucursal 4 y también tiene la cuenta 33.235 de la sucursal 9. Normalizar significa aplicar progresivamente las formas normales, la primera, luego la segunda y luego la tercera. Se analiza que los valores de los atributos sean monovalentes. Esto es, que no se repitan y que se expresen una sola vez por ocurrencia. Observando para la misma cuenta, la 10.026 de la sucursal 4, los datos del cliente y los datos de saldo inicial y mínimo autorizado, también otros datos, se repiten. Se analiza los valores de los atributos también de manera que sean atómicos, es decir, que no puedan dividirse sin perder su esencia. Vemos que el domicilio presenta una mezcla de dominios, calles por un lado y números de calles por otro.
Se divide entonces el atributo domicilio en los atributos calle y atributo calle y número. También se identifican las claves primarias de la relación. Al eliminar los valores que se repiten y manejar atributos atómicos, quedan conformadas dos relaciones, la relación cuentas y la relación boletas. Es preciso definir las claves primarias de cada una de estas tablas. Primero entonces analizamos cuáles son las claves candidatas, cuáles son las claves o conjuntos de atributos que cumplen con la condición de poder ser clave primaria y descartamos los que no vayamos a utilizar y definimos cuál es la clave primaria. Esa clave primaria verificamos que sea mínima. Dos párrafos del enunciado nos definen cuáles son las claves primarias. Uno dice que puede existir el mismo número de cuenta en distintas sucursales. Esto indica que el número de cuenta no es suficiente como clave primaria, sino que es necesario agregar el número de sucursal. Entonces, de esa manera definimos que la tabla cuentas tiene como clave primaria el número de cuenta, el número de sucursal y ambos atributos, por ser clave primaria, no pueden ser nulos. La oración que dice que las boletas tienen números únicos independientes de la sucursal nos indica que el número de boleta puede ser clave primaria. Aquí es importante destacar que siempre hay que usar los atributos que se tienen para conformar la clave primaria y no generar atributos nuevos, atributos inventados o generados o autogenerados. Llegado a este punto tenemos la tabla o las tablas en primera forma normal. Para pasar de primera forma normal a segunda forma normal, analizamos para cada atributo que no forma de la clave primaria, o sea, para código de cliente, apellido de cliente, nombre, calle, calle número, saldo actual, saldo inicial, nombre sucursal y mínimo autorizado, si depende funcionalmente de forma completa de la clave primaria, número de cuenta y número de sucursal. Si no cumple esta condición, significa que ese atributo debe pertenecer a otra tabla. Lo mismo realizamos con la tabla boletas. Para cada uno de los atributos no primos de la tabla boletas, vemos si tiene dependencia funcional completa con respecto a la clave primaria, que es número de boleta. En este caso, solo el atributo nombre de sucursal no depende de toda la clave primaria, sino que depende del número de sucursal. Vemos que el número de sucursal depende de un subconjunto de la clave primaria, depende del número de sucursal y no de la clave primaria compuesta o completa, que es el número de sucursal y el número de cuenta. Para solucionarlo se crea otra tabla, la tabla sucursales, con número de sucursal y nombre. Entonces nos queda tabla sucursales, número de sucursal, nombre de sucursal y ahora sí el atributo nombre sucursal depende en forma funcionalmente completa de número de sucursal. Para pasar de segunda forma normal a tercera forma normal se analiza por cada atributo que no es clave primaria si depende en forma transitiva de la clave primaria. Se puede ver que en la tabla de cuentas el atributo apellido cliente depende del código de cliente y el código de cliente depende de la clave primaria, número de cuenta y número de sucursal. Tenemos una dependencia funcional transitiva. Lo mismo ocurre con nombre cliente, con calle y calle número. Para solucionarlo se crea otra tabla de clientes donde los atributos dependen en forma funcionalmente completa de la clave primaria. Tenemos la tabla clientes donde los atributos ahora sí, apellido cliente, nombre cliente, calle y calle número dependen en forma funcionalmente completa
de la clave primaria. También vemos que en la tabla boletas existe dependencia funcional transitiva en descripción de movimiento, que depende de tipo de movimiento, y tipo de movimiento depende de la clave primaria, que es número de boleta. Lo mismo ocurre con código de cliente, que depende de número de cuenta y número de sucursal, y estos dos atributos dependen del número de boleta. Entonces ahí tenemos una dependencia funcional transitiva. Se elimina entonces código de cliente de la tabla de boletas y se genera una tabla nueva para almacenar la relación tipo movimiento, descripción de movimiento. Entonces vemos ahora en la tabla, tenemos la tabla tipos con tipo de movimiento, descripción de movimiento, y ya no tenemos código de cliente en la tabla de boletas. Quedan entonces 5 relaciones o tablas con sus respectivas claves primarias y foráneas. De cada una de las claves primarias se vuelve a analizar que éstas sean mínimas. También se analiza qué datos son calculables. Por ejemplo, saldo inicial podría obviarse si se considera que el primer depósito es ese saldo. Si no se lo consideró así, está bien dejar el atributo saldo inicial. Saldo actual, que antes estaba en la tabla cuentas, ya no está, porque es un atributo calculable. Se calcula como la sumatoria de todos los movimientos que son de tipo depósito, menos todas las extracciones realizadas para la misma cuenta. Entendiendo el modelo, también se podría agregar otro atributo en la tabla de boletas, número de sucursal de operación, considerando de que este es el número de sucursal donde se realizó la operación y no es necesariamente el número de boleta de la cuenta que ha realizado la operación. Llegado a este punto, entonces ya tenemos el modelo en tercera forma normal. Como hemos ido moviendo atributos de una tabla a otra a medida que pasamos de la primera a la segunda y de la segunda a la tercera, es importante en este punto volver a verificar si cada una de las tablas está en primera forma normal, si está en segunda y si está en tercera forma normal. También verificamos si se pueden obtener el estado de cuenta y el informe de mínimo autorizado, que eran dos de los reportes o listados que se nos especificaba en el enunciado como un requerimiento de información del cliente. Una vez cumplimentados estos pasos, estamos en condiciones de decir que el ejercicio está resuelto en tercera forma normal. Gracias.